Vamos a charlar sobre un estudio que se ha hecho acerca de las consecuencias que tuvo un decreto después de un año de su firma. Es un decreto que tenía que ver con modificar la ley de migraciones y normativas clave de educación y ciudadanía. Bueno, el decreto de necesidad de urgencia número 366 del año 2025, que parece que llevó adelante un profundo giro restrictivo en la gobernanza de la movilidad humana. Pero para conocer esa evaluación, voy a saludar a Micaela Palacios, socióloga, actualmente directora de Asuntos Consulares de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Mono, ¿cómo estás? Bueno, saludos a todos quienes están en el programa. Muchas gracias por el llamado y por la lectura de la nota que escribimos. Bueno, ¿qué conclusión se puede sacar a un año de este decreto de necesidad de urgencia? Mira, las conclusiones son varias y diversas. Como vos contabas, justo el 29 de mayo se cumplió un año de la publicación del DNU 366, que modificó la Ley Nacional de Migraciones 25871, también modificó la Ley de Ciudadanía y algunos artículos de dos normativas educativas que vos mencionabas, la Ley de Educación Superior, la LES, y la Ley de Educación Nacional. Traigo en principio la Ley Nacional de Migraciones, que es la que más es modificada y transformada por este decreto, que me parece importante mencionar, que es una ley sancionada a fines del 2003 y que constituyó un punto de inflexión, un cambio, un giro y una avanzada en la perspectiva de derechos, ya que fue una ley que, primero que en su proceso había incorporado a distintos actores del mundo de las migraciones, incluidas organizaciones de la sociedad civil, y eso fue un hecho súper histórico, pero además fue una ley que trae y reconoce a la migración como un derecho humano esencial e inalienable, que es algo que repetimos hasta el cansancio, de todas las personas. Y lo que hizo también fue establecer obligaciones concretas para el Estado en todos sus niveles en materia de regularización. Es decir, fue una normativa que al tiempo que reconoció que todas las personas tienen derecho a migrar, también estableció algunas responsabilidades específicas en el Estado para acompañar a las personas a que estén de manera regular. Traigo esto como primer punto porque hay toda una avanzada en este giro restrictivo que vos bien mencionabas en la presentación, con la idea de establecer que lo que se busca es regularizar y que expulsar a los migrantes irregulares, cuando en realidad ya la normativa que se modificó con este decreto 366 tenía en su texto original como eje central la regularización de las migraciones. Claro. Y después, bueno, lo otro es que este giro que vos traes y que lo que incorpora es una idea de securitización de las migraciones, se llama quizás en el campo un poco más académico, que lo que significa es que se piensa las migraciones desde una lógica de seguridad nacional y no desde una lógica de derechos y de inclusión. Es una tendencia internacional extendida, podemos pensar en Trump en Estados Unidos como obviamente estrella de esta perspectiva, Meloni en Italia, Kast en Chile y ahora Milei en Argentina. Pero hay otro punto, antes de ir a los efectos, que me parece importante, que es que Argentina, a diferencia de quizás otros países, no atraviesa una crisis migratoria. Hay que tener en cuenta todos estos puntos que traigo antes de hablar específicamente de los efectos, porque no son menores a la hora de analizar este decreto y los efectos que vamos viendo recién cumplidos los 12 meses. Claro, a ver, que nos costó bastante poder identificar los efectos, porque primero intentamos analizar los argumentos, también es un decreto
que en sus considerandos, que es la parte en la que en los decretos se explican los porqués de ese instrumento, no queda bien claro cuál es la necesidad y cuál es la urgencia. Entonces primero estuvimos en esos primeros meses cuando salió publicado analizando los argumentos, después esperando algunas disposiciones que nos den cuenta de cómo se iba a aplicar, y 12 meses ahora vamos viendo algunos de sus efectos. Que justo me adelantaste la respuesta, ¿no? Porque la pregunta clara era esa, ¿no? ¿Qué necesidad y urgencia había en modificar esa ley de 2003 que ya me parece que en ese momento iba en contra de cierta tendencia que al menos se avisoraba, sobre todo en los países de Europa, ¿no? Esa tendencia xenófoba y de criminalizar al migrante. Exacto, no, la realidad es que cuando uno lee los considerandos de ese decreto, es escandaloso porque se traen argumentos económicos que no hacen pie en la realidad. Se habla de una idea de que como en Estados Unidos se estaba recrudeciendo la política migratoria, iban a venir a Argentina todos aquellos migrantes que eran expulsados, que iban a ser expulsados de Estados Unidos, iban a llegar como oleadas de migrantes criminales, supuestamente, a Argentina, con una lógica argumental, realmente un arco que era bastante tirado de los pelos, por decirlo de manera sutil. Pero bueno, no los considerando, si en algún momento alguien tiene un rato, son varias páginas, no tienen desperdicio, no dan cuenta de la necesidad del uso de ese instrumento. Pensemos que para modificar una ley se debería pasar por el Congreso Nacional, pero bueno, sabemos que muchas veces se usan este tipo de herramientas para recrudecer estos giros restrictivos, para fortalecer estas perspectivas criminalizantes, como vos decís, que son que tienen un carácter internacional, y que las extremas derechas están usando este escenario y este tema migratorio como un campo de intervención política claro, que muestra en definitiva el tipo de sociedad que se busca construir, con efectos realmente preocupantes. Claro. Ahora bien, hay una corriente migratoria que se asentó en Argentina y en general tiene que ver con mano de obra, ¿no? Y de mano de obra barata, lamentablemente. Sí, creo que si pensamos en algunos de los efectos, que es esa primera pregunta que vos me hiciste y hice tantas aclaraciones que no te respondí. El primer efecto o el central, y que está vinculado a esto último que me preguntás, es que en definitiva lo que nosotros vemos, digo nosotros y pienso en los equipos de investigación y trabajo de gestión, en equipos de gobiernos locales, en equipos académicos y organizaciones de la sociedad civil, que estamos hace un año trabajando en el análisis de este decreto. El principal efecto es que se produce mayor irregularidad migratoria, que hay cada vez más trabas para la regularización, que es cada vez más complicado para las personas migrantes que habitan en territorio argentino y que deciden proyectar su vida, establecerse, o que están acá desde hace muchísimos años y por alguna razón no han podido regularizarse, o tienen incluso una situación regular pero tienen que ir renovando lo que se llaman radicaciones o residencias. Cada vez tienen más trabas para hacerlo y más complicaciones, como decía. Entonces lo que vemos es este trasfondo de una producción de irregularidad. Y esta producción de irregularidad, lo que entiendo es que en definitiva genera mayores situaciones de vulnerabilidad, que en definitiva se busca, o pareciera, no sé si se busca, pero se podría entender como que se busca producir y reproducir una fuerza de trabajo precarizada, en riesgo, que siga estando disponible para la hiperexplotación, para la informalidad, para que se cristalicen estos lugares de subalternidad y de vulneración en el que habitan muchas personas migrantes. En relación a esto último que vos me preguntabas, que es, por ejemplo, si pensamos en el mercado de trabajo y en los sectores específicamente en los que se insertan, que sabemos que son la construcción, la agricultura, los trabajos domésticos, las tareas de cuidado,
que son sectores del mercado de trabajo que sabemos que están marcados por la informalidad. Y que incluso sabiendo esto, que es algo que no es desconocido y no puede ser desconocido por el gobierno nacional, por ejemplo, uno de los requisitos que este decreto establece es la obligación para que las personas puedan acceder a una residencia permanente de demostrar ingresos. Lo cual sabemos que es prácticamente imposible para los vecinos y vecinas migrantes que trabajan en unas situaciones de informalidad, como trabaja gran parte de la población que habita en Argentina. Entonces, de fondo, pareciera que lo que se busca es imposibilitar a las personas a que se regularicen, hacérselo cada vez más difícil, aumentando las tasas también, sabiendo la situación de ajuste económico que se está viviendo en los hogares. Es realmente preocupante. Y también, como vos decías, todo esto está acompañado por un aumento de los discursos de odio, de los discursos xenófobos, que culpan a las poblaciones migrantes y las responsabilizan de problemas estructurales. Entonces también hay más miedo, hay mucho más temor de estas poblaciones, de estos vecinos y vecinas, de acercarse a instituciones públicas, de buscar ayuda, acompañamiento, de acercarse incluso al organismo nacional que debería acompañarlos a regularizarse en vez de perseguirlos. Claro. Generan, incertidumbre, temor y sobre todo esta mirada de que ya no hay una integración como persona sujeta de derechos, sino vistas bajo la lupa de la sospecha. Exactamente. Se los pensemos que estas trabas en la irregularidad están acompañados además por un aumento de los controles que DNM, la Dirección Nacional de Migraciones, llama controles de permanencia, operativos de control y permanencia, que están acompañados por las fuerzas policiales y de seguridad. No menores que la semana pasada salió una resolución que crea unas unidades de seguridad migratoria, que es como si fuera lo digo de manera coloquial, pero como si fuera unas fuerzas al estilo ICE en Estados Unidos. Sí. Y también otro detalle no menor, que es que la Dirección Nacional de Migraciones antes estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior y ahora está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Es decir, esto muestra claramente eso que vos decís, de pensar de un cambio de perspectiva en el que se piensa con un halo de sospecha de posible criminalidad a cualquier persona que simplemente haya nacido del otro lado de una frontera. Y recalco esto porque no le pasa solo a las personas que acaban de llegar. Nos encontramos cada vez más los equipos que trabajamos diariamente en este tema con familias que viven en Argentina hace 20, 30, 35 años y que de repente están en una situación de incertidumbre total, de miedo, de no saber cuándo va a haber un operativo que de repente los ponga, les pida documentación con una fuerza de seguridad por detrás, sabiendo lo que eso implica. Sentirse perseguidos. En esos casos, ¿no? Estás hablando de familias que, o por lo menos los primeros que llegaron hace 30, 35 años y, bueno, sí, tuvieron una familia propia acá. ¿Quiénes son los que están bajo el peligro de ser deportados? Justamente los primeros que llegaron, o sea, allí estamos hablando de la posibilidad de fracturar una familia. Sí, incluso estos cambios lo que establecen es un acceso diferencial, una forma diferencial de acceso, de permanencia hacia adentro de las familias.
nos pasa a veces que hay casos en los que dentro de una misma familia una persona puede acceder a una residencia permanente y otra persona no, entonces dentro de un mismo hogar hay una persona con un tipo de residencia y otra persona con otro tipo de residencia, y este decreto y esta nueva mirada establece diferenciaciones en el acceso a derechos, en el acceso, por ejemplo, a la atención plena en hospitales nacionales. Bueno, nada, no es una incertidumbre total, es completamente preocupante, y también me parece importante que tengamos en cuenta que las poblaciones migrantes que están en el foco de atención son específicamente las provenientes de algunos países, sobre todo los países de América Latina, sobre todo los países, aquellas personas que vienen de países limítrofes, y esto lo que tiene es, lo que nos muestra es un fuerte componente racial, discriminatorio y sobre todo de clase también. No persiguen a migrantes de cualquier lado, claro. No buscan hacer estos operativos de control y permanencia a migrantes que provengan de Europa, y me parece que esto no es menor, que también muestra la perspectiva y el proyecto de sociedad que se está proponiendo, que queda muy claro a través del análisis de las migraciones, pero que no es solo una cuestión migratoria. Siempre me parece importante remarcar eso, que la cuestión migratoria es fundamental y que también lo que nos muestra es el tipo de sociedad que está en disputa, el tipo de sociedad que tenemos que discutir, y también el tipo de sociedad que tenemos que defender, ¿no? Que no es menor, que es importante hacer estos análisis, discutir estos temas, por eso súper agradecida por la invitación y la llamada y la conversación, pero que también en definitiva lo que está de fondo es un proyecto, es un modelo social que está en disputa. Claro, claramente sí, hay una migración deseada y una que no es deseada, ¿no? Y eso es lo que termina reflejándose en toda esta política con la migración argentina. Mica, muchísimas gracias a vos por estos minutos. No, gracias a ustedes por la conversación, por estar siempre atentos a estos temas que son tan importantes para todos y todas, y dispuesta a seguirla otro día. Bueno, así será. Un abrazo, hasta pronto. Chau, chau. Hablábamos con Micaela Palacio, socióloga, actualmente directora de Asuntos Consulares de la provincia de Buenos Aires.